Bueno, pues seguimos adelante en nuestro espacio radiofónico de Tanemirt Canario. Ese agradecimiento lo hacemos extensivo cada vez que gente viene por aquí. Miren, estos días que estamos ya dentro de poco a punto de cumplir 31 años, si por algo se distingue este medio de comunicación y por algo tenemos que decir gracias, es a toda la gente que colabora. Porque somos profesionales, estamos aquí desde hace muchos años ya contratados, somos parte inherente del municipio. No todo lo que quisiéramos, pero casi ya. Pero lo cierto es que no hay duda de que estamos hablando de una trayectoria que hubiese sido imposible de consolidar y de continuar sin el tesón y el apoyo decidido de nuestros colaboradores. Entre ellos, por supuesto, está el amigo Andrés Díaz Sosa, que lleva muchos años con nosotros. Andrés, bienvenido. Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí esta Semana Santa, que está entre Pinto y Valdemoro, que a veces cae una gotita, en fin. Pero bien, muy bien. Muy bien. Bueno, y también, por supuesto, además de esos comentarios, antes pues Juan Diego del Pino le felicitaba, como también nos lo dicen en la calle, y me dicen, Andrés que se lo prepara, Andrés que le pone cariño, además es una opinión, pero también él pone su impronta, porque lo más fácil es opinar, pero no, oiga, los datos son datos. Y sobre todo, si se habrán dado cuenta los oyentes, siempre pongo esa preguntita, ¿no? Que ayer mismo, el lunes pasado, decía... ¿qué pasa cuando hablaba de la resolución esa de la ONU? ¿Qué pasa que España, de la noche a la mañana, una resolución de la que todos estamos de acuerdo, cambia de opinión? ¿O por qué los saharauis no tienen nada que decir en todo esto, ¿no? Es decir, que quiero también con esto proponer a la gente que con una preguntita en el aire, para que nos pongamos en la piel de esta gente, ¿no? Bueno, pues esa base fundamental de un medio de comunicación libre, que es precisamente el que la gente pues, pueda pensar libremente y sacar sus conclusiones y opiniones teniendo sobre la mesa, como lo que tengo yo hoy aquí, que la gente sí lo está viendo a través de aquí. Lo saludamos porque tenemos que saludar a nuestro invitado antes que nada. Efectivamente. Bueno, tú nos introduces. Bueno, aquí tenemos pues una figura del montañismo canario, ¿no? Un hombre que ha estado toda la vida relacionado con la montaña y la alta montaña, de la cual me consta que es un forofo, un vividor nato, y que, bueno, tiene algo muy importante que contarnos, una historia que a veces, yo no digo que haya pasado desapercibida, porque ahí tienes tú la prensa del momento. Sí, lo tengo aquí. Se hizo eco de toda esta información, de la proeza que llegaron a hacer. El proyecto incluso. Exactamente. Pero que estas cosas que, bueno, fui a su casa el otro día y me sacó allí que tiene una montaña de documentos, de papeles. Bueno, documentos tan increíbles como, por ejemplo, una copia del cheque que le dio el gobierno de Canarias por el presupuesto total de lo que costó esa expedición, ¿no? Hablamos del amigo Tomás Domingo Hernández, ¿no? Y yo creo que bueno, vamos a compartir con él este ratito y que nos hable un poquitito de lo que fue esa gran hazaña que hicieron hace pues ¿cuántos, Tomás? ¿Cuántos añitos? Pues exactamente. Bueno, buenos días a los dos. Gracias por invitarme y muy gustosamente he venido a pesar de los problemas que tengo ya con mi voz. Bueno, exactamente esta expedición hace 36 años que se realizó a la Cumbre Real de Bolivia. Estamos hablando del año 1986. 86. Bueno, por aquí, como bien decía Tomás, pues Andrés, tenemos todo lo que son los recortes del periódico de esa etapa de la historia. Tenemos el proyecto que también amablemente nos lo ha traído para que lo vieran. Expedición Canaria Cordillera Real Boliviana, patrocinado por la Consejería de Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo de Canarias en el año 1986, la Expedición Canaria Bolivia 86. Este es el logo incluso que tenían, con todo tipo de detalles. Un proyecto que, lógicamente, por la seriedad que tenía, la apuesta económica que supuso y demás, pues tenía que tener todo ese amparo, ¿no? De esto vamos a hablar. Esto es una primera entrega, ¿verdad, Andrés? Sí. Es un prefacio, ¿no? Hay muchísima información y muchos datos de aquella época y de la gesta que hicieron ellos, ¿no? Bueno, pues esto es una primera toma de contacto. La segunda la haremos con más... es decir, ahora mismo nos están viendo también a través de la pequeña pantalla de ese pues YouTube de Radio Ralejo, pero lógicamente no tenemos la calidad que podemos tener cuando hagamos en exteriores para enseñarles todo este tipo de cuestiones que tenemos por aquí, que son los recortes de prensa.
y sobre todo pues lo que confirió y lo que fue el antes, durante y después, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos. Primero que nada, queremos conocer algo más de Tomás, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil humano que nos hace de Tomás, Andrés? Bueno, Tomás yo lo conozco ya desde hace unos años porque estamos dentro de un colectivo que se dedica a hacer senderismo por toda la isla, ¿no? Y conozco su valer como, no solo ya como un gran montañero que es, porque ha estado toda su vida relacionada con la alta montaña, sino como persona, ¿no? Es una persona que tiene unos conocimientos de la montaña espectaculares, ha tenido experiencias importantes, no solo ya aquí en la isla, sino fuera de la isla, ha hecho escaladas importantes, y es una persona que lleva el gen de la montaña en su cuerpo, ¿no? Es decir, él yo creo que yo no lo veo a él fuera de la montaña. Él vive para y por la montaña. Tenemos un poquito un problema con el micrófono. No, la solución del micrófono es que lo apartes un poco, es decir, que échalo para adelante, vale. Que te alejes de él, y entonces no te pegues mucho. Vale. Entonces, yo lo primero que quería decirle a Tomás, porque esto, como tú bien dijiste, se hace en el año 1986, fue cuando la expedición se va, ahora hablaremos de fechas exactas, pero Tomás, todo esto comenzó en el año 85, ¿no? La idea. Sí, y la idea surge 2 años antes más o menos, y a partir de ese momento es cuando se empieza a fraguar la idea de hacer la primera expedición canaria en este caso a Sudamérica. Entonces, ¿por qué digo que es la primera expedición canaria? Pues porque en teoría las dos islas, digamos, La Palma y Tenerife, pues compartimos en este caso el proyecto de esta expedición de alta montaña. Muy bien. Bueno, pues estamos hablando sin lugar a dudas de lo que era un antes y un después, porque hasta ese momento incluso las expediciones a nivel incluso nacional no tenían tampoco, te creas tú, mucho predicamento. Sí escuchábamos de otras expediciones a nivel europeo, mundial, americano, canadiense, suizo, pero claro, aquí estos fueron, ¿no? Y ahí cuenta también, Tomás, y creo que esto también me lo comentaste, con otra persona que fue también importante, que fue otro gran montañero, que es Antonio Ramos Villar, ¿no? Tú me habías comentado eso, ¿no? Exactamente. En este caso, digamos que la parte técnica corresponde al amigo Antonio Ramos Villar, que fue el que me propuso organizar esta expedición canaria a Bolivia. Y entonces en diferentes reuniones que tuvimos, como es lógico, en esa época ya empezamos a mirar lo necesario para realizarla, como los componentes, todo el tema logístico. Sí. Estamos hablando de una expedición de alta montaña donde hay que organizar miles de cosas, como los permisos en Bolivia, la colaboración de Club Andino Boliviano, fueron muchas cosas y mucha recopilación de información para ir a Sudamérica. Bueno, yo me imagino que lo del montañismo desde pequeño, es decir, perteneciendo después posteriormente a lo que es la federación, pero el que nace montañero nace desde que un niño quiere, necesita subir a la cima, ¿no? Bueno, Enrique, esto no nace de un día para otro. No, claro, por eso. Esto es, digamos, la culminación de que la isla se te queda pequeña. Sí. Digamos que si yo me pongo a caminar en línea recta, me salgo de Canaria. Rápidamente, sí. Entonces, como todas las cosas, todos queremos un pasito más. Entonces yo desde muy joven ya empecé, me acuerdo, en lo que era el Frente Juventudes, cuando en esta isla se podía hacer deporte, metiéndote en lo que se llamaba la OGE. La OGE, como muchos de nosotros. A mí me pilló de chico menudo, pero Andrés era una de las salidas que teníamos, ¿no? Mis hermanos viajaron a las otras islas, conocieron Lanzarote, La Palma y demás, gracias
a eso, ¿no? Pues como te digo, Isidro, a raíz de ahí empecé a hacer deporte y a medida de ir conociendo la isla, porque en aquella época que yo hacía montaña no había la comodidad de que hay hoy. De hecho, hoy tengo mi coche. Sí. En aquel entonces, si quería ir a la cañada, tenía que ir caminando desde la Orotava. Sí, sí. Entonces, digamos que tenía que tener mucha afición y te tenía que gustar mucho la naturaleza para sacrificarte, ir caminando desde la Orotava a la cañada, por ejemplo. Muy bien, Tomás, si quiere tomar agua, puede tomar agua. No tenemos puesta la mascarilla, no hay ningún problema, porque sabemos el esfuerzo que hace. Sí, claro, para por eso queremos descansar un poquito, que descanse. Bueno, decir que cuando hablamos de este hombre, Antonio Ramos Villar, decir que es un gran montañero de Canarias y que incluso este hombre, según me comentaba Tomás, ha estado incluso a punto de coronar el propio Everest, ¿no? Y Tomás incluso ha hecho otras incursiones, no solo ya también en Canarias. Tú creo que has estado por la cordillera del Atlas, creo que has estado en algún otro punto también de gran altura, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, hablando de Antonio Ramos Villar, tengo que decir que los primeros pasos dentro de la montaña que dio él fueron en mi compañía también. Yo tuve la suerte de conocerle desde que se inició en la montaña, porque Villar también es de la Orotava. Entonces, Villar tiene un gran historial y hoy por hoy en Canarias no ha salido un deportista de alta montaña con el nivel que tiene él. De hecho, él ha estado en una expedición a nivel nacional, Sí. organizada para el Everest, Sí. y estuvo a punto de coronar la cima del Everest. Bueno, estos días hay una noticia que tiene que ver precisamente con una expedición que va a salir en breve de aquí, del Valle de la Orotava. No sé si es de la misma Orotava, no sé si tiene conocimiento o no, Tomás. Bueno, hay un chaval de la Orotava que trabaja en correos de la Orotava, Ese es el que que- efectivamente ya él estuvo haciendo algo por el Nepal, pero no tuvo la suerte Sí, de subir. de coronar Pues el el tiempo no le proyecto acompaña. que tenía. El hecho de organizar una expedición de este tipo, por ejemplo, pues te puedes encontrar muchos fenómenos adversos, Sí. de que te tiren por tierra toda esa labor y trabajo, y por supuesto el tema económico, que es muy complicado. Sí. Entonces, si tiene éxito, estupendo, pero cuántas salidas y expediciones se han tenido que volver porque no han podido hacer absolutamente nada de Claro, lo que no, y es una pena porque llegas allí, ¿verdad, Andrés? Fíjense ustedes lo que supone, ¿no? La planificación, ¿no? Hay que decir también respecto a ellos que la verdad que tuvieron una lucidez en ese momento y sobre todo tuvieron una cosa importante y fue el gobierno de Canarias. Es decir, que la involucración tan A eso, grande... estamos tan grande- coordinados porque es la pregunta que te iba a hacer. Sí, tan grande. Tengan en cuenta que cuando esta gente hace todo el proyecto ese, que hemos visto, todo lo que es todo el proyecto, y vean... Y que resulta de que cuando empiezan a mirar pues el material que necesitaban, toda la infraestructura, billetes de avión, no era como hoy volar. Estamos hablando del año 85, 86. Sí. Volar no es como hoy, que tú dices, un avión pues no es tan caro. Pero en aquel entonces valía un billete de avión pues un riñón y parte del otro. Entonces, ir a Colombia, a Bolivia, perdón, a ir a Bolivia, toda esa cantidad de gente. Sobre todo, me hablaba también Tomás, de que llevaban, ahora luego lo hablaremos un poquito más detalladamente, pero llevaban más de 500 kilos de material. Imaginemos, hoy en día, facturar 500 kilos en un avión, ya con eso me parece que tiene que pagar medio avión, ¿no? Era una barbaridad. Entonces, pero claro, contaron con la colaboración, vamos, es más, no solo ya a alguien se le ocurrió, no sé si fue a Tomás, que creo que me dijo que sí, que propuso a la expedición nombrar en aquel entonces presidente del gobierno canario, que era Jerónimo Saavedra, nombrarlo presidente de honor de la expedición. Bueno. Pues por lo visto la involucración, es más, yo he visto cartas que las tiene Tomás en su cartas manuscritas, incluso firmadas por Jerónimo Saavedra, en la cual le confirman ya
que el gobierno de Canarias va a entrar en el importe total. Tengan en cuenta que el presupuesto, ahí lo tienes en la última página, es de 3.748.450 pesetas. En aquel entonces, eso era un auténtico, estamos hablando del año 85. 3.748.450, ¿no? Exactamente. Eso Casi era nada. Eso era pesetas. era dinero en pesetas en el Estamos año hablando 85. 85. Eso era un montón de dinero. Un montón de dinero, que el ¿no? gobierno de Canarias financió al 100%. Y es más, no solo eso, sino que luego el propio Jerónimo Saavedra se involucró con Iberia para que esta gente pudiera transportar toda esa cantidad de kilos. Imaginemos, en aquel entonces, los medios técnicos y demás, en un avión que iba, bueno, también hablaremos de todo cómo fue el trayecto, un avión que iba hasta Bolivia, llevar todo ese material para ponerlo allá, ¿no? Bueno. Y luego toda la infraestructura, me refiero ya a la infraestructura también. La logística, La vamos. logística. Y luego los contactos con Sí. los consulados, contactos con permisos. alcaldes de allá, en fin, Sí. toda la infraestructura, hombre, contaron, como digo, con una gran colaboración que fue la Consejería de Deportes. Tomás, fue uno de los proyectos en esa etapa de la historia de Canarias que yo creo que tiene que dejar una huella, no solamente aquí, sino incluso en España, ¿no? Bueno, efectivamente, eso fue, digamos, un bombazo a nivel nacional, porque claro, en aquel entonces tampoco quería decir que salieran muchas expediciones. Existen expediciones a nivel peninsular que, por supuesto, el nivel de montaña es muchísimo más alto que el nivel de montaña de Canarias, porque lógicamente estamos en una isla. Entonces, como decía Andrés, ya que nosotros el proyecto era de una expedición, en exactamente la primera expedición canaria, lo lógico era que también tuviera la presencia, en este caso, apadrinada del presidente de todos los canarios. Claro. Entonces, en este caso, yo me dirijo a presidencia a través del secretario de Jerónimo Saavedra, en este caso era Julio Pérez, donde le propongo y le hablo del proyecto y él me pone en contacto con el presidente y el presidente me contesta muy gustosamente aceptando la presidencia de honor Bien. de la primera expedición canaria a Sudamérica. Bueno, pues fíjense ustedes, estamos para que descanse un poquito, para dosificar un poquito lo que es en sí la voz y que si quiere, como digo, puede tomar ese agüita, ¿no? Bueno, Andrés. Bueno, yo decir que la carta está, yo además la vi en su casa, la carta está firmada por Jerónimo Saavedra, en la cual pues acepta, esa carta fue de fecha 15 del 2 del 85, yo la carta la vi personalmente. Otra de las cosas que se plantean también en la expedición es, lo que decía es la importancia del montañismo fuera de aquí. Tengamos en cuenta que nosotros aquí en Canarias el Teide Nevado lo tendremos pues como mucho 2 meses o 2 meses y pico, pero estamos hablando de alta montaña y picos superiores a los 4.000 y pico, estamos hablando ya de 6.000 y algo, como fueron los picos que subieron. Entonces la preparación tenía que ser muchísimo más exhaustiva. Tengamos en cuenta que en las reseñas que hacen de las vivencias que tuvieron allí, ahí incluso están comentando que había noches con temperaturas por encima de los 15 grados bajo cero en la alta montaña, ¿no? En los distintos campamentos que hicieron, ¿no? Luego, una de las cosas importantes es que los expedicionarios que fueron a la expedición, que hay que mencionarlo, fueron 8 personas, entre ellas el que fue jefe de expedición, el que tenemos aquí, don Tomás de Domingo. Luego, el director técnico de la expedición fue Antonio Ramos Villar. Después fue un médico en la expedición que era Juan Carlos Hernández Delgado, César Tejedor Salguero, Javier Bolaños Torres, Rafael Hernández, Fermín González Nogales, que fue el encargado de todo el material de la expedición, que es de Madrid, y José Miguel Quintana Hernández. Es decir, y luego a la hora de fijar también los objetivos, había un objetivo fundamental y era el pico El Ichampú, ¿no? Un pico de 6.372 metros. Sí. Y también es importante y resalta también en las memorias cómo ellos se preocuparon en averiguar a través de, me estaba diciendo que en contactos con Madrid, con Barcelona y sobre todo con el grupo montañero de allá para tener la cartografía del lugar.
porque Claro. hay otra cosa que luego hablaremos un poquito más tarde, y es que fueron capaces de abrir una nueva subida, una nueva ruta, que a la larga se llamaba, y se sigue llamando, la ruta de los Canarios. Bueno, es decir, yo- hicieron una nueva ruta en el Illampú, ¿no? Hay una pregunta que es obvia, que mucha gente se estará haciendo, ¿no? ¿Por qué Bolivia? ¿Por qué los Andes? Teniendo Europa quizás más cerca, teniendo incluso pues el Atlas al lado en África, ¿por qué Bolivia? Bueno, en primer lugar porque era Bolivia con esa cordillera tan impresionante que tiene, que es muy parecido a lo que tenemos en el valle, que tenemos el Teide y luego el valle debajo. En este caso era la ciudad de La Paz y el Illimani, que era como el Teide aquí. Sí. Entonces, una vez puesto en contacto con el Club Andino Boliviano y de la información recogida y publicada por varias expediciones, pues habíamos decidido ir a Guillampu, que era una zona de la cordillera que estaba virgen, Sí. que no estaba pisoteada. Vale. Entonces el proyecto fue abrir una nueva vía en la cima del Illampu. Y ese fue por todo el trabajo, se encaminó hacia realizar esa vía. Entonces, como dice Andrés, pues fue una preparación importantísima porque, claro, eran muchos kilos de material, piqueta de aluminio, era, bueno, tiendas de campaña, Cierto. era mucho material. Y el fracaso muchas veces de una expedición es cuando tiene que valerte de los transportes. Claro. Y ya sabemos que en un avión se puede perder Bueno. una maleta. ¿A quién no se le ha perdido una maleta o ha tenido problemas, verdad? Imagínense ustedes 500 kilos, casi nada. En este caso, si se te pierde o se extravía todo el material, la expedición se va al traste. Sí, claro, claro. Y bueno, entonces, a través del gobierno de Canarias, en la figura de su presidente, Jerónimo Saavedra, nos dirigimos al director de Iberia en Tenerife. Y entonces la colaboración de Iberia fue ponernos tres contenedores exclusivamente para transportar todo el material de la expedición. Bien. Porque el avión iba a Caracas, de Caracas fue a Brasil, de Brasil fue a Santa Cruz de la Sierra, y de Santa Cruz de la Sierra fue a La Paz. Bueno, o sea, pues, fueron muchos. bueno, fueron... El periplo para llegar ahí a La Paz, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, no hay duda. Bueno, hay que recordar, como le estoy diciendo, de que es una primera toma de contacto, porque todo eso que está diciendo don Tomás de Domingo Hernández está aquí reflejado en lo que están ustedes quizás viendo por encima, que son papeles que están muy bien, la verdad es que tienen 36 años, entonces, 36 me dijo, ¿no? Y entonces, pues, algunos están plastificados como estos, donde se nos habla, incluso la presentación, porque me decía Tomás que también fue presidente del liceo, fue miembro de la directiva. Bueno, yo estuve 8 años de directivo en el Liceo de Tauro. Bueno, Y estando de directivo ahí, Sí. digamos, fue cuando surgió el proyecto de este viaje. Sí. Entonces la presentación de esta expedición pues se celebró En el liceo. siendo presidente Lorenzo Sosa. don Lorenzo, compañero de esta casa durante un tiempo y también, por supuesto, Y hay que- un gran destacado miembro recordado en los medios de comunicación. Que en paz descanse. Sí. Y también, bueno, en este caso también fue una representación de todos los, digamos, organismos oficiales a nivel de Canarias, Bueno. como Capitanía, como todos los ayuntamientos, los cabildos
y todo. Bueno, fue un acto muy entrañable que se hizo en el Liceo de Tahoro Bueno, pues y que iba a ser presentado por José Manuel Pitti. Ajá. Pero el hombre vino con un gripazo Tremendo. y no pudo presentarla. bueno, pues nosotros, mira, solamente una cosita nada más, con la nueva presidenta, creo que es ahora mismo del Liceo Tahoro. Yo no sé si lo han hecho o no, pero yo una idea que tengo, deberían incluso hacer una exposición, o por lo menos porque es un hito en la historia, y el Liceo Tahoro, lo que significa digamos, la huella que deja en la historia de nuestra tierra con respecto al tema de la celebración de las fiestas en San Isidro, especialmente con San Isidro y el Corpus en la vida de la Orotava, y también, por supuesto, como defensora de tantas cuestiones que atesora la propia villa, pues bueno, es un hito en la historia también muy destacado, ¿verdad?, del Liceo de Oro. Fue una cosa curiosa también de la expedición, que en esa presentación, como está diciendo Tomás, también se hizo en el liceo, y hay fotografías, ahí en la prensa hay fotografías de que ellos expusieron todo el material que iban a llevar a la expedición. Se hizo una exposición para que la gente viera. Y también hay otra cosa que me decía Tomás, que la resalto porque me llamó la atención, y es que efectivamente vinieron las primeras autoridades, autoridades militares, civiles y demás, y decir que hay un dato curioso, y fue que Tomás, que también eso me lo había comentado en su casa, reciben una donación de 200.000 pesetas del que fue capitán general de Canarias, Francisco Forés o Ferrés Forés, me parece que era el capitán general de Canarias, que le dio un cheque de 200.000 pesetas también para la expedición. Como digo, era mucho dinero en esa época. Es curioso también que los propios militares hayan corroborado también la expedición y hayan, digamos, de alguna manera echado también su mano a la expedición, ¿no? Bueno, yo quiero preguntarle a Tomás, el médico que era Carlos, ¿no será Carlos el que también fue miembro de los sabandeños o no? No. Ah, vale, yo pensé. Tiene nada que ver. Bueno, Carlos es un montañero y dentro de su profesión era médico. Entonces, lógicamente, teníamos la necesidad de llevar un médico dentro de la componente. ¿No? ¿Y tuvo que actuar mucho? Ya de antemano le pregunto. Pues hay una anécdota muy graciosa, Enrique. Y es que resulta que el único que se puso mal fue el médico. Tuvo que ser atendido por él mismo, como dice el otro, ¿no? Efectivamente, bueno, tremendo, ¿no? Bueno, tuvo síntomas de congelación en la pierna. Sí. Y entonces él tuvo que, digamos, tratarse, pero todo se superó satisfactoriamente. Bueno, muy bien. Pues como digo, entraremos en detalle con todo ello. Porque miren, aquí tenemos, Andrés, porque yo quiero decirle especialmente a Andrés y a Tomás que nuestra intención es que la gente vea esto en pantalla. Por lo tanto, tendremos que hacerlo con mucha tranquilidad, un montaje bien hecho en exteriores, como digo, para que se quiten las mascarillas, ya con la separación de vida. Además, dentro de poco, a partir del día 20 en adelante, a lo mejor quizás ni siquiera van a ser necesarias, al menos en exteriores, ¿no? Y entonces, porque Andrés me interesa mucho, porque todo esto que tengo aquí sería muy bueno que la gente pudiese verlo en pantalla. Todos los recortes de prensa. Exacto, y que los vieran en pantalla, que los chicos después no lo montaran como Dios manda, para que la gente pueda leer, porque esto es un hito histórico. Yo creo que han habido pues otras campañas, han habido otras, pues digamos que también otros montañeros que han tenido objetivos, pero quizás por lo pronto creo que es el mayor que... Este fue el de más envergadura. Por eso. En el año 86, claro, a nivel de Canarias. Y tengo que resaltar también que hubo mucha colaboración por parte de todos. Enrique, imagínate que viene el cónsul de Bolivia, de La Palma de Gran Canaria, y me trae la documentación oficial para aprovechar y yo llevarla a las autoridades de Bolivia. Sí, que le llevan la valija diplomática. O sea, ellos le llevan la valija diplomática. Entonces, imagínate yo en el hotel en La Paz, cuando viene un coche oficial del gobierno boliviano a buscarme a mí para que yo le entregue al secretario del presidente de Bolivia la valija diplomática. O sea que... Tremendo, ¿no? Bueno, pues son hitos históricos. Decir que la expedición sale de la isla un lunes 23 de junio de 1986. Decíamos que tuvieron problemas con el exceso de equipaje por la cantidad de kilos que llevaba.
Decir que estuvieron, el vuelo fue, como ya antes lo mencionó Tomás, fue Tenerife, Caracas, Brasil, Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y luego de ahí a La Paz. Estuvieron en Bolivia un total de 35 días. Digamos que en un principio ellos se alojaron en un hotel, digamos, para aclimatarse un poco con el tema de los cambios horarios y demás. Y luego el 8 de julio es cuando, digamos, logran hacer la primera llegar a la primera cumbre, que era Lillampu. Fue ese día 8 de julio cuando logran hacer cima. Tengamos en cuenta que, como dije, Lillampu son casi 6.000 y pico metros de altura, ¿no? Bueno, y que las temperaturas, ya digo, que superaban los 15 grados bajo cero. Bueno, había uno de ellos que tenía 18 años cumplidos, sí, así que... Efectivamente, el más joven de la expedición, que creo que era Bolaño, sí, tenía 18 añitos. Sí, Javier Bolaños, Eso es, eso es. Estudiante, ¿no? Digamos que también en aquella época los medios de comunicación de Bolivia, concretamente el canal 6 y 7 de la televisión nacional, se hace eco sobre todo de esa nueva ruta, a la cual bautizan como la Ruta de los Canarios, porque no se había hecho nunca ese ascenso por el lado, creo que era por el lado sureste del pico, ¿no? Regresan de nuevo al pueblo de Surata una vez que consiguen la cima de Lillampu, y descansan otra vez varios días y luego salen rumbo a otra segunda expedición, que fue a Lilimani. Hay una cosa curiosa que decía Tomás, de que claro, porque ellos llevaban aquí todo el material técnico, pero está también la comida, sí, claro. La comida, y tienen que llevar material fresco. Ajá. Hay que comer carne. Bueno, hay una anécdota de un cocinero que espero que la cuente él, a ver si nos la cuenta, porque es muy curiosa, ¿no? Bueno, como dice Andrés, esto lleva su trabajo, pero digamos que hay que tener un poco también de cabeza para planificar todas las cositas de esta expedición. Entonces, claro, estamos hablando de 6.400 y pico metros de altitud. Entonces, La Paz es, digamos, la ciudad más alta del mundo. Y había que aclimatarse, con lo cual aprovechamos para hacer todo la contratación y la compra de víveres frescos para llevar y transportar al campamento. Entonces hubo una cosa muy graciosa, Enrique, que fue... Isidro, estaba llamando a Enrique para decir Isidro. Isidro, perdón, que fue contratar, digamos, el transporte de La Paz al último pueblo, digamos, civilizado, donde podía llegar un autobús. Sí. Y alquilamos una guagua para que nos llevara a ese sitio, sí, a nosotros y a todo el material de la expedición. ¿Cuál fue la sorpresa? Que salimos, cuando llegamos para irnos, estaba todo lleno de bolivianos. O sea, y entonces, ¿qué íbamos a hacer? Echarlo fuera, no, pues nos acompañaron y fue la guagua, dejando a la gente en su parada. Además del material que llevaban y todo, mi madre. Y luego lo del cocinero, Tomás, que también me llamó la atención, ¿no? Y el cocinero fue que el Club Andino Boliviano, al ponerme en contacto con ellos, entonces le hablamos de un cocinero, porque tengo que decir que la mayoría de las expediciones siempre fracasan, porque el tema logístico de fregar los platos o los cacharros siempre trae discordia, de que se pelea algunos con otros. No, hoy no me toca a mí, te toca a ti. Sí. En este caso, le digo que contratamos un cocinero para que se encargara de todos estos menesteres. Sí. Y al final, cuando ya estamos en el campamento base, y a la hora de empezar a hacer su trabajo, resulta que no sabe cocinar. ¡Adiós! Entonces, tuvimos que hacernos cargo nosotros y alimentarlo a él. Bueno, ¿y qué dijo? Nada, se cruzó de brazo y dice, yo lo siento, pero yo no... Nada, sencillamente que había habido un error y que él no era cocinero, pero le pagamos $120
y aparte de eso, La alimentaron. y luego le dejamos todo el material de cocina a él. A ver si aprendía después a hacer de comer. Efectivamente. Mira, Bueno, y otra cosa también que tuvieron que contratar también pues animales, ¿no? Para subir para subir el material. Mucho. Llegamos a Sorata y ahí todo el transporte fueron como, no sé exactamente, 11 o 12 caballos mula, para llevar todos los petates de todo el material. Sí. Y después, a partir de un punto, ya las mulas no podían seguir. Las llamas. Y entonces tuvimos que contratar las llamas. Las llamas no podían llevar muchos kilos, con lo cual fue un reguero en aquel sendero ascendiendo al campamento base. Hablan de 40 llamas. 40 llamas. 40 llamas, ¿no? Bueno, hay muchos datos que podemos tratar con tranquilidad de todo ello, como digo, porque lo que yo quiero es, como decía Andrés y Isidro, esto merece varios programas, merece un tratamiento un poco más específico, porque me gustaría a mí sacar, no sé si hay posibilidad incluso de invitar a Tomás, a más gente, incluso le haríamos factible la invitación, por lo menos para que nos deje unas declaraciones del propio Jerónimo Saavedra, para si quiere también dejar alguna impresión a través no sé, de presidencia o a través de Julio. Recordará, supongo. Hay que recordar que Julio Pérez ahora mismo es el portavoz del gobierno de Canarias, entonces a lo mejor se podría también a través de él o de alguien. No fue ese Julio, fue otro. Fue Julio Pérez. Vale. Sí. Pérez, lo de Pérez nomás, no estoy muy seguro. Bueno, vale. En cualquier caso, de todas formas, estoy seguro que alguien nos conoce, nos escuchará, y si no, haremos el pertinente trabajo de por lo menos, si no, dejarnos unas declaraciones para ponerlas a que la gente lo escuche, porque obviamente es un hito. En ese momento, los proyectos hay que creer en ellos, y si no tienes una persona que esté detrás y un gobierno que esté detrás, era un hito. Fíjense ustedes, en esa etapa de la historia donde Canarias incluso ni figuraba, mucha gente nos ponía debajo de Baleares, que una expedición canaria fuera a Bolivia y que, hombre, yo no quiero desvelar todo, pero que lógicamente dice, la expedición de montañeros Canarias-Bolivia 86 alcanzó todos los objetivos previstos. Lo sacó el diario Aviso. Y bueno, pues de eso hablaremos con tranquilidad, porque como digo, quiero que la gente lo vea, lo disfrute, con más personas, con más grabaciones, que sea una cosa, que sea un documento bastante agradable, bueno, sin mascarilla, de lejos, para que no haya ningún problema, para que ustedes se expresen, incluso con un micrófono cercano, en el caso de Tomás, Andrés, para que se pueda... Hay varias anécdotas, varias historias, Tomás. Hay una que comenta también ahí, y yo no sé si él me lo corroborará, que las autoridades, en un momento determinado de la expedición, las autoridades le piden colaboración, porque por lo visto había habido unos días antes un accidente en alta montaña, y a ver si ellos encontraban los cadáveres. Yo no sé si eso fue así. Sí, pues mira. Y hay otra cosa que también me gustaría resaltar, y es que también se aprovechó esa expedición. La URE de la Orotava, la Unión de Radioaficionados, la URE de la Orotava también jugó un papel importante. Es decir, ellos, según tengo entendido, Tomás, ellos también les dejaron a ustedes las emisoras con las que contactaban los diferentes campamentos que hicieron el ascenso. Y luego también a través de La Paz, ellos tenían algunos radioaficionados allí que contactaban vía Madrid con Canarias, con la URE de la Orotava. Bueno, mira, incluso llegaron a hablar con sus familiares. Pues mira, quiero leerlo para que solamente leerlo para que darle digamos un toque de como dice el otro, volver atrás en el tiempo. Dice: la Unión de Radioaficionados Españoles URE, a través de los miembros de la sección comarcal del Valle de la Orotava, serán los encargados de las transmisiones de contacto con los miembros de la Expedición Canaria Bolivia 86, que el próximo mes de junio escalarán varias montañas de los Andes de aquel país. Sí. En ese momento se hablaba casi con muchas S y demás, ¿no? ¿Qué nos dice Tomás? Pues efectivamente, dentro de las colaboraciones tuvimos muchas... y en este caso la URE de la Orotava se hace responsable de las telecomunicaciones con nosotros y lo hacen a través de Madrid, y de Madrid hacen como una especie de puente, no sé cómo se llama eso, pero hacen un puente entre la Orotava, Madrid y Madrid-La Paz.
en La Paz, cuando llego, voy a conocer a su responsable de allí, que es una autoridad, porque en aquel entonces era diputado del gobierno de Bolivia. Ajá. Y era un señor que tenía, económicamente estaba muy bien, y él tenía una empresa que se dedicaba a la excavación de minas de plata, de cobre y de cosas. Y él, una vez finalizada el reto que nos habíamos marcado, él nos propone que nos pone los medios de transporte para acercarnos a la base del, digamos, el emblema al nivel de montaña de el Illimani, que era un pico también de 6.000 y pico metros. Y entonces nos dice que recientemente había caído un avión en esa parte, Sí. pero que nadie se había atrevido a subir a ese sitio. Y entonces nos dice que aprovechemos para echar un vistazo a ver si vemos algo, cosa que lógicamente no fue posible. No fue posible, ¿no? Pero sí fue posible coronar el Illimani, con lo cual también nos trajimos para Canarias otra pico de 6.000 y pico metros. Bueno, pues fíjense ustedes también que era un objetivo que no tenían en principio y que al final, pues bueno, le hicieron hincapié, ¿no? Tenemos algunos minutitos más, venga, vamos. Por último, decir también que se compró, evidentemente, compraron ellos el material médico necesario para los casos de una primera emergencia en alta montaña, evidentemente, y decir que prácticamente, según las crónicas también de la época, prácticamente sobró todo, no se tuvo que utilizar nada prácticamente, ¿no? Bueno, en realidad no se utilizó nada, no hizo falta, sino solamente para atender las lesiones del médico. Sí, nada más. Y el resto de toda la medicación que llevamos Se quedó. la dejamos en un orfanato en La Paz, Muy bien. llevado por una monja española. Y ahí le cedimos toda la comida que sobró y todo el material médico que también sobró. Eso fue con digamos, el cónsul de Bolivia, Íñigo, que nos llevó a ese orfanato y nos presentó a la monja y le dejamos todo el material. Bueno, pues es una historia para ser cubierta incluso aquí y allá. Ojalá, yo desde aquí, no sé si han tenido ocasión los compañeros de la Radio Televisión Canaria o Radio Televisión Española en Canarias, que son los dos entes que pueden tener más posibilidades. Pero desde luego, Andrés, esto es para cruzar el charco, irse allá para hablar con toda la gente, irse a hablar con pues el presidente en ese momento. Bueno, y un trabajo bastante bonito. Ojalá que aquellas personas que puedan, que lo hagan. Y desde aquí animo, como digo, al Liceo Taoro, como valedor de la cultura y de estas cuestiones, tendré ocasión de hablar. Como le dije, tengo el honor de presentar dentro de poco pues lo que sí, bueno, el mes de junio, esa elección de la Romera Mayor. Y a lo mejor pues tendré ocasión de entrevistar y hablar con la señora presidenta y hacerle hincapié también en ese tema, porque es un hito en la historia, no de la Villa de la Orotava, de Canarias, incluso en esa etapa de la historia de España. Yo cuando yo sabía la historia esta, porque Tomás no la había reseñado, pero no tenía el conocimiento tan profundo como tengo ahora de todo, cómo fue toda la infraestructura, cómo fue todo lo que gestionó esta gente para hacer esta expedición. Pero cuando yo me acerqué a su casa, que dice, no, vente un día y nos vemos y nos sentamos un ratito para ver papeles, este hombre tiene toda la documentación. Ahí, el día de que se ingresó el cheque, que se ingresó en la caja rural, en la fotocopia del cheque, las cartas que giraron, que cursaron a Iberia, las cartas que cursó cuando da el visto bueno Jerónimo Saavedra de su puño y letra diciendo que aceptaba la presidencia de honor. Tiene toda la documentación, todos los recortes de prensa, como los ves, tiene. Esto es una parte de los recortes de prensa, tiene muchos más recortes, ¿no? Y luego, claro, cuando tú profundizas un poco en toda la información, en toda la historia de cómo se engendró todo esto, cómo fue toda la infraestructura, estamos hablando, porque claro, echémonos para detrás, estamos hablando hace muchísimos años de esto no fue ayer. Y luego lograr que un gobierno de Canarias se involucrara con casi 4 millones de pesetas de aquel entonces, estamos hablando de mucho dinero. Sí. Yo creo que eso pone en valor la importancia que tuvo esta expedición
los logros que consiguieron y sobre todo la manera en que lo hicieron, porque siempre cuando hablamos de estas expediciones, porque por ejemplo me comentaba Tomás, una de las cosas primeras que tuvieron es ¿dónde conseguimos aquí material de alta montaña? En Canarias no hay. Sí, claro. Aquí no hay material para frío ni material preparado. En aquel entonces, ahora ya hay tiendas. Sí, claro, incluso que están especializadas. Lo compras por internet, pero en aquel entonces había que contactar con empresas a nivel nacional. Ellos tienen una lista de empresas ahí que le echaron una mano, de personas y de que toda la gente que les echó una mano, de personalidades. Estamos hablando que incluso los propios militares, el capitán general de Canarias, le dio una subvención, un cheque de 200.000 pesetas. Y nos ponía para colaborar también si queríamos el transporte para el aeropuerto de algún camión militar. Para llevarlo. Bueno, y además tiene apuntado aquí a bolígrafo mejor dicho, en Iberia a don Alfonso Pérez Díaz, gerente, ¿no? Sí. Que es una de las personas destacadas, la irlandesa, Montesano, Santiberi, Vinalca, Interfoto, don Miguel Sámbola Santana, director gerente de ACFA en Las Palmas, Cointra, Camping Gas, Imprenta Universal. Es que sin esto sería imposible. Bueno, nosotros queremos hacerlo bien, por eso no queremos dejar hoy un esbozo, en cierta manera. Pero mira, además me gusta mucho la idea que han tenido de dónde se puede grabar. No sé si fue Tomás también que lo dijo, que me gusta mucho igual que Andrés, sí. Porque es una de las zonas, un atractivo que tiene la Villa de la Orotava, que por un lado tiene pues esa historia, el patrimonio arquitectónico, religioso, cultural, civil, pero también tiene un aliciente que es la naturaleza dentro de la gran ciudad, que eso no es fácil, sí. Y que lo tiene la Hijuela, pues allí es un buen sitio precioso, ¿eh? Bueno, también comentarte que allá estando en Bolivia, lógicamente no es una expedición que va hacia la montaña y se vuelve. No había, digamos, un intercambio de saludos por ejemplo, en aquel tiempo creo que fue Manuel Hermoso, alcalde de Santa Cruz, que me dio un presente para llevarlo allá. Sí. Luego de la Orotava, luego del Cabildo. Digamos que fueron muchos organismos que, aprovechando que íbamos a la ciudad de La Paz, pues íbamos a llevar unos presentes de las autoridades de Canarias. Ajá. O sea, con lo cual lo que quiero decir es que se estrechan los lazos entre Bolivia y Canarias. Y qué bonito en un momento determinado de la historia que hemos hablado tanto, Andrés, que se hable de paz como un nombre de una ciudad y como el santo y seña de las cosas buenas. Y cómo vapuleamos ese nombre, que entristece, ¿no? Sí, verdad, por eso te digo yo, y muchas veces la gente lo mira de una forma así. Bueno, es la primera toma de contacto. Yo quiero agradecer mucho a Andrés Díaz Sosa porque ha puesto mucho interés. Tomás, te lo digo de antemano, que él siempre me decía, Isidro, yo lo trabajo, él ha estado de viaje de un lado a otro, que es lo mejor que hace, el poder disfrutar de ello. Y después decía, no, pero con Tomás quiero agradecerte también el que estés aquí, que sé que es difícil con la mascarilla, con el estudio. Por eso digo yo que la grabación la haremos con mucha más calidad, con tranquilidad, con el permiso debido en la Hijuela al propio Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Y también, por supuesto, me gustaría que en esa... hombre, don Lorenzo ya no, porque lamentablemente ha fallecido el compañero también tantos años en la radio y en los medios, pero sí, por supuesto, del Liceo Taoro a Presidencia, el Ayuntamiento, por supuesto, teniendo allí a don Francisco Linares y también pues a personas que están ahí y a los miembros que están todos bien. Sí. Pues bien, pues podríamos incluso reunirnos. Conseguir algún miembro también de la expedición. Bueno, y recordar ese evento y por supuesto, pues bueno, hacerlo con una... Pues yo te lo agradezco que le dé, digamos, a esto que salga en las redes para que con la gente sepa que en aquel entonces el montañismo estaba en pleno apogeo, cierto, digamos, y que gracias a eso hoy en las islas hay mucho de todo, tiendas de deporte, sí. Muchos puestos de trabajo relacionados con el tema de la montaña. Cierto, ¿no? Y también darte las gracias a ti por esa invitación a través del amigo Andrés, que todos los miércoles tengo la suerte de una persona como él, tenerla a mi lado
para compartir esas excursiones, que ya no es como antes, por supuesto, y puedo compartir esas excursiones que muchas veces son 14 o 20 kilómetros. O sea que Qué poquito, ¿no? Está todavía hecho una puncha con todos sus problemas físicos que los tiene el hombre. Sabemos que la operación que tuvo, pero que tú lo ves en la montaña y todavía... y sobre todo, ¿sabes una cosa? Una de las cosas que más admiro, Tomás, es que siempre está pendiente de todo, del mínimo detalle. Tengan cuidado aquí, mire que aquello no sé qué, cuidado con la piedra aquella. Siempre está por encima de los demás viendo lo que a veces nosotros no vemos. Eso significa el gran conocimiento que tiene, sobre todo de la alta montaña. Bueno, le hemos dado más de 50 minutos, pero ha valido la pena y nosotros obviamente hoy queríamos también de alguna manera entrar, es como digo, una toma de contacto, un déjame entrar, como digo yo, y tendremos ocasión de que ustedes todo esto que está aquí lo verán en fotografía y lo verán también en lo que es en Sin Imágenes con la grabación que haremos con esa luz que nos da también nuestra naturaleza y nuestro querido Valle de la Orotava. Tomás, muchísimas gracias por estar aquí, muchas felicidades por todo ese trayectoria y también, por supuesto, por ser parte de esa historia que lamentablemente pues muchas veces no se nos da a conocer. Conocemos mucho más cosas de fuera que de dentro y ustedes fueron pioneros. Y así hay que reconocérselo, así de acuerdo. Muchas gracias. muchas gracias. Bueno, Andrés, Bueno, seguiremos. Lo seguiremos. Bueno, pues ahí estamos, como dice el otro, el que siga la comba. Un saludo.